Volvemos con el segundo segmento de esta noche. Estamos hablando hoy de anemias carenciales y trombosis. Está con nosotros en estudios el doctor Carlos Díaz, médico cirujano, especialista en hematología y medicina transfusional. Estamos hablando puntualmente de la anemia todavía y en este capítulo vamos a proseguir y sobre todo sobre la cronificación de la anemia. ¿A qué puede llegar la anemia si evoluciona, por ejemplo? Bueno, las anemias, como estaba diciendo, se pueden presentar a veces de forma aguda, como un cuadro brusco que no le da tiempo al cuerpo de poder adaptarse, y ahí es donde empiezan los síntomas, ¿verdad? de cansancio, agitación, palpitaciones, falta de oxígeno, ¿sí? Esas anemias generalmente pueden relacionarse con otros cuadros más graves, como pueden ser las leucemias. Las leucemias debutan como una anemia aguda dentro de su cuadro de síntomas, aparte de afectar también otras series de la sangre, como son las plaquetas. Pueden bajar las plaquetas y causar sangrados, y también afectar los glóbulos blancos, ¿verdad? Que suelen o aumentar en gran cantidad o bajar, y también generar entonces infecciones, por ejemplo, fiebre, y suele ser entonces cuando se asocia con otras cosas la anemia, generalmente ya es indicativo de una enfermedad más grave. O si debuta también bruscamente, puede ser otros tipos de anemia un poco más que vemos los especialistas, por ejemplo, como las anemias hemolíticas, donde los glóbulos rojos se rompen, y entonces... Tienen sangrados frecuentes. Eso no produce sangrado en sí, puede también asociarse con destrucción de plaquetas, ¿verdad? Que es otra entidad, pero que es lo que suele producir los sangrados, pero causa un cuadro brusco de anemia que justamente el paciente se siente mal, va a hacerse los estudios, y eso se puede ver en el manejo inicial de la anemia. En cambio, las anemias crónicas, dentro de ella la ferropénica, que es la anemia carencial más frecuente, muchas veces al comienzo no genera síntomas, porque el cuerpo se va adaptando de a poco, ¿verdad? Ya cuando va compensando por sí solo. Va compensándose, exactamente. Hay a veces casos donde vienen pacientes con una hemoglobina muy baja y el paciente entra caminando, ¿verdad? Increíble, ¿no? Increíble, ¿verdad? Sí. Pero en estos casos hay que buscar más la causa, ¿verdad? Entonces, pero también ya es objetivable todo en el hemograma, que es el análisis básico que usamos para diagnosticar todas estas enfermedades, más o menos orientarnos qué tipo de anemia es, ¿verdad? Como te das cuenta, hay muchos tipos. Hay muchas formas de presentarse, y viendo entonces al paciente, su cuadro clínico, cómo es, si es agudo, si es crónico, viendo los valores, con otros estudios que le pedimos, por ejemplo el perfil férrico para ver cómo está el hierro, y todos esos estudios, otras carenciales, como te había dicho, por déficit de vitamina B12, ácido fólico, que son más raros pero que hay. Entonces, con todo eso nosotros nos vamos orientando y identificando la causa de la anemia. Cualquier persona puede ser propensa a tener anemia carencial, ¿no? Digo, por el estilo de vida que tenemos hoy día, las dietas, de todo lo que tiene que ver con la falta de suplementación, el estrés, yo creo que influye eso, ¿no? Sí, principalmente las personas que hacen dietas estrictas, ¿verdad? Por eso siempre es recomendable que, ya sea por opción propia o religiosa, cultural, si una persona elige hacer una dieta donde va a dejar de aportar cierto grupo de alimentos, lo correcto es que consulte con un nutricionista o con un médico, mejor un nutricionista que le pueda no solamente elegir otros alimentos que puedan ayudarle a suplementar ese déficit, sino que también se puede también suplementar con suplementos vitamínicos, ¿verdad? ¿El estudio de control es el hemograma solamente o hay otro método de control para que uno pueda saber si realmente está bien en los valores? Principalmente el hemograma, ¿verdad? También se pide lo que se llama los reticulocitos, que son
un grupo de células que son precursores, que quiere decir que están antes de los glóbulos rojos en la maduración, que luego se van a convertir en glóbulos rojos, en eritrocitos. Y midiendo también eso uno puede orientarse en el tipo de anemia, pero eso ven más los clínicos y los hematólogos. También está el perfil férrico, ¿verdad? Donde se ve los niveles de hierro o cómo el cuerpo maneja el hierro, ¿verdad? Si es que hay o no buen depósito, no hay buen depósito, si los depósitos se están usando correctamente. Todo eso se ve también con los análisis de hierro, el perfil férrico que le llamamos. Y también se hacen los dosajes de vitamina B12, ácido fólico. O sea, todo eso, y dependiendo de la causa, uno va pidiendo uno u otros estudios que van ayudando. Pero principalmente para el control. Por ejemplo, tengo un paciente donde le empecé un tratamiento con hierro, aparte de atacar la causa, como había dicho que es muy importante. Entonces, por ejemplo, le pido un control de hemograma al mes, y ver la respuesta al tratamiento, ver si va mejorando, si va subiendo. Siempre preguntar, hablar al paciente si ya no tuvo pérdida de sangre, si se hizo todos los estudios, ver siempre el paciente como un todo, no enfocarse también solamente en una cosa. Ahora, ¿quién diagnostica la anemia carencial? Porque si yo estoy con síntomas de decaimiento y todo lo que vos dijiste en relación a cuáles son las características de la enfermedad, generalmente no voy a un hematólogo, voy a un clínico y ¿es el clínico el que deriva o cómo es? Generalmente el clínico está bastante bien capacitado para diagnosticar y empezar el tratamiento de este tipo de anemias. Generalmente cuando es por déficit de hierro, que es lo más frecuente, el clínico es capaz de tratar. Muchas veces cuando ellos nos derivan, cuando la anemia ya es muy severa, como te había dicho, el diagnóstico se basa principalmente en los valores de hemoglobina. Lo normal, por ejemplo, para un adulto varón es una hemoglobina de 13 hacia arriba. Para las mujeres es de 12 hacia arriba, y para las embarazadas un poco menos, 11 hacia arriba, ¿sí? Esos son los valores normales. Y de acuerdo a cuánto baje, puede ser leve, que generalmente es hasta 10, moderada es hasta 7 cuando baja, pero si ya baja más de 7 ya es una anemia severa. Entonces, cuando la anemia está ahí entre moderada a severa, muchas veces ya los clínicos ya mandan con un hematólogo, o también mandan, por ejemplo, cuando no hay una respuesta al tratamiento. Se le hizo el tratamiento y no respondió, entonces puede ser que haya otra causa que esté impidiendo que la hemoglobina suba. Y lo que te había dicho, por ejemplo, las embarazadas, ¿verdad? En el último trimestre también generalmente nos mandan los hematólogos para poder hacerle la suplementación con hierro endovenoso, ¿verdad? Hacerle una reposición un poco más rápida y tener un control más cerca antes de lo que sea el parto o la cesárea, ¿verdad? Cuando se complica, ¿en qué puede derivar? Y la falta de oxígeno, la hipoxemia, puede causar gran daño, ya sea, por ejemplo, en las embarazadas al feto, ¿verdad? Claro. Al bebé, y también puede causar daño a la mamá, ¿verdad? Porque el oxígeno se transporta gracias a la hemoglobina. Entonces, cuando no hay hemoglobina no llega oxígeno. Entonces el cuerpo, lo que más necesitan los tejidos para poder realizar sus funciones es el oxígeno, ¿verdad? Cuando ya hay un déficit de oxígeno, ya el cuerpo entra en un estado de prácticamente de shock, ¿verdad? Y eso puede desencadenar incluso a la muerte, ¿verdad? Eso en el caso de los casos de embarazo embarazada. Claro, en casos de anemias graves, severas, embarazadas. O que el tiempo donde rápidamente se instaura la anemia y no le da tiempo al cuerpo de adaptarse, ¿verdad? Entonces, cuando baja rápidamente, ahí puede causar incluso la muerte, ¿verdad? Por ejemplo, anemias hemolíticas fulminantes, donde rápidamente bajan, y si por ejemplo no hay una buena respuesta al tratamiento, eso puede puede derivar en la muerte del paciente, ¿verdad? Ese ya es el caso más grave, más serio. Pero generalmente cuando son anemias crónicas, da el tiempo para poder tratar
Y hay tratamientos. Y hay tratamiento y las transfusiones también ayudan, ¿verdad? En el caso Claro. de que cuando justamente una de las indicaciones de las transfusiones de glóbulos rojos, ¿verdad? Es cuando el paciente empieza a tener síntomas de hipoxemia, ¿verdad? Cuando baja el nivel de hemoglobina por debajo de 7, que ya es una anemia severa. No siempre se puede transfundir, ¿verdad? Hay indicaciones, pero suele ser uno de los motivos por los cuales uno se puede transfundir. ¿Son más frecuentes hoy las enfermedades hematológicas? Y Parecería ser. parecería que sí, pero yo creo que se difunde más. yo creo que no. hay más Difusión. Más difusión, hay más diagnóstico. Antes probablemente había mucho subdiagnóstico. El paciente Bien. no acudía al hematólogo, médico. al médico. Se manejaban muchas veces solamente en la casa y generalmente esos casos no tenían tan buenos resultados probablemente. Exacto. Y hoy en día hay más acceso a la información. También. ¿Verdad? Hay más También. acceso, la gente pregunta, quiere saber, quiere conocer, consulta. Generalmente ya no tienen miedo, vergüenza de acudir con un médico, ya sea de cabecera, un médico de familia, un clínico que les pueda orientar. Y justamente en los casos donde el clínico ya se ve, por ejemplo, sobrepasado o cree que puede haber otra causa o ya no hay una buena respuesta al tratamiento, manda al hematólogo. Entonces creo que de por ahí es donde uno más ve hoy en día este tipo de enfermedades hematológicas. Así es. Bueno, me permite, doctor, vamos a Sí. hacer otro corte y luego vamos a hablar ya de trombosis, que es el segundo tema que nos convoca esta noche. Vamos al corte y volvemos enseguida.